Me vino a la consulta una paciente hace aproximadamente 2 años. Era una chica joven de unos 35 años que en aquel momento padecía acúfenos y vértigos. Tuvo que dejar su trabajo porque no podía debido a estos vértigos. Entonces me vino a la consulta. En aquel momento pues pinché todo lo que sabía a nivel de la cara y de la cabeza en relación con el oído, y lo que fue muy espectacular fue la recuperación que hizo casi en segundos. Entonces fue tan impresionante para ella como para mí misma que ella decidió escribir de modus propio a la Asociación de Pacientes Afectos de Tinnitus, y esta asociación se puso en contacto conmigo para saber qué era esto de la terapia neural. A partir de entonces me han empezado a llegar a la consulta bastantes pacientes afectos de tinnitus. El acúfeno o el tinnitus, bueno, como todos ya sabéis, es una percepción de un sonido que no hay una fuente sonora que lo origine. Esto a los pacientes les puede afectar muchísimo, tiene un gran impacto en la vida de los pacientes. Hay un 18% de los pacientes en los cuales se cronifica, e incluso en algunos ha sido motivo de suicidio. Para la Asociación Americana de Tinnitus es el tercer síntoma más incapacitante después del dolor intenso y de los trastornos del equilibrio. Hay que tener en cuenta que el acúfeno o el tinnitus puede ser el primer síntoma de un esvanoma del vestibular, o también puede ser un síntoma de tumores vasculares. A nivel psicológico hay tipos de terapias. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿En qué momento, cómo actúa la terapia neural en estos pacientes, ¿no? ¿Por qué los puede solucionar? Aparte de hacer segmento del oído, ¿qué más? ¿Hasta dónde puede actuar? Entonces, en los estudios que se hacen sobre acúfenos, la fisiopatología no está muy clara. El acúfeno, actualmente, debido a los estudios que hay con resonancia magnética funcional, está pasando de ser un fenómeno puramente coclear a considerarse una manifestación del sistema nervioso central. Las estructuras que generan la actividad neural anormal percibida como acúfeno pueden no estar localizadas solamente en el oído, sino que esté en el sistema nervioso central. Y la interpretación del acúfeno es en las áreas asociativas, corticales, el sistema límbico y también en la corteza prefrontal. Entonces, las conexiones con el sistema límbico, donde está la respuesta emocional, con la corteza prefrontal, que es donde está el comportamiento y la integración sensorial y emocional, son los responsables de esta gran influencia del estado anímico en la intensidad del acúfeno. Entonces, cuando el acúfeno es interpretado como una señal emocionalmente negativa, y esto sucede cuando el paciente va a la consulta y el médico de atención primaria o el otorrino les dice que no hay ningún tratamiento, pues esto es capaz de provocar ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad, y la percepción del acúfeno aumenta. Entonces se acaba produciendo un círculo vicioso en el que estas emociones incrementan el acúfeno, y este es responsable de una mayor alteración emocional. Entonces se ha visto que en un elevado número de pacientes el estrés se revela como el factor que con más frecuencia incrementa la percepción del acúfeno. Lo que pasa es que la mayoría de pacientes no son conscientes de este estrés que llevan encima. El último circuito que cierra este modelo neurofisiológico son las conexiones que hay entre el sistema límbico y ciertas áreas corticales y el sistema nervioso autónomo. Bueno, hay muchos artículos, muchos estudios intentando buscar cuál puede ser el tratamiento más efectivo, y hasta ahora no hay nada que sea efectivo. También se les da tratamiento antidepresivo, no hay suficiente evidencia, psicoterapia, acupuntura. Entonces, a raíz de este primer caso y que empezaron a llegarme pacientes, empecé a hacer una base de datos. Tengo un total de 75 pacientes, desde marzo del 2017 a mayo del 2019, que es aproximadamente, bueno, son 14 meses, no llegan a 1 año y medio. Bueno, se ha hecho historia de vidas, las zonas que se pinchaban era segmento oído,
la zona temporal, cervical posterior, occipital, los ganglios, el esfenopalatino, el óptico, ganglio estrellado, algún supremo y también endovenoso. Bueno, el caso es que a raíz de esta paciente que vino estuve repasando el libro de Peter Deutsch, que es como la Biblia que tenemos, y Peter Deutsch aconseja el endovenoso. En la primera paciente no le hice endovenoso, pero a partir de entonces empecé a hacer endovenosos. Y también aconseja unos puntos de acupuntura, que por eso son el 17, 18 y 22, el triple recalentador, que se localizan, uno es en el borde anterior de mastoides, el otro delante del oído y otro, había otros puntos a nivel temporal. Por eso, y revisando también lo que hacen los quiroprácticos y los osteópatas, les asociaba yo el segmento temporal, las dos filas temporales y a nivel cervical, con el punto occipital. Estas son las zonas, ¿vale? A nivel occipital. También bastante asocio trapecios, los puntos que pincho detrás de infiltraciones detrás del oído, por delante, delante del trago hago una pápula alargada que abarque todo porque delante del trago hay varios puntos de acupuntura en esa zona. Bueno, el esfenopalatino lo hago vía oral. Deutsch también explica en su libro que Brand con 95 pacientes hacía solo segmento oído con los puntos de acupuntura que antes he citado y tenía un 8% aproximadamente de resolución, cuando solo hacía esto y no hacía historia de vida. Entonces, los criterios que hemos usado para valorar estos pacientes han sido sin cambios, con mejoría leve y con mejoría significativa o resolución. En total tenemos 45 hombres y 30 mujeres, de una edad media de 54 años, rango entre 21 y 87, y de estos, el motivo de los acúfenos, un 44% no los tengo recogidos, un 40% es debido a estrés, 3 pacientes era por trauma acústico, un 2% considero origen familiar, me decían ellos que toda la familia lo tenía, sus padres, su madre, sus primos, sus hijos, y en estos son 2 casos. No está demostrado que haya un gen. Un paciente era debido a medicamentos, concretamente a la aspirina, otro paciente después de la vacuna del papiloma, otro paciente después de un accidente de tráfico y un paciente tenía otitis, otro Menier, un ictus y uno después de una maniobra de Valsalva. De estos 75 pacientes, un 46% de los pacientes solo acudieron a una visita y no volvieron. Un 53% de los pacientes acudieron a 2 visitas o más. De estos, 72% mejoraban y de estos un 47% mejoraban sustancialmente. Un 27% estaban sin cambios. Vamos a hacer la revisión de los pacientes que han venido a más de 2 visitas. De estos, sin mejoría, el grupo 1 son los que no mejoran, un 27%. Del grupo que mejoran un poco, un 25%. Y un 48% aproximadamente son los pacientes que han mejorado bastante. Entonces, según el tiempo de evolución de los acúfenos, menos de un año teníamos a 7 pacientes, entre 2 y 5 años 8 pacientes, entre 6 y 10 años 5, entre 11 y 20 años 7 y más de 20 años son 5 pacientes. Entonces, cuando hemos revisado el grado de mejoría con la evolución los años de evolución que llevaban teniendo acúfenos, vemos que los pacientes que se han tratado en más de 2 sesiones, no hay mucha diferencia, entre un 60 y un 70% de ellos mejoran. Se ha asociado aquí mejoría leve y mejoría sustancial. En cambio, en cuanto a la inyección endovenosa, vemos que sí que hay una mejoría cuando a los pacientes se les pone y se les inyecta procaína endovenosa, mejoran mucho más, ¿vale? No mejoran y estos mejoran muchísimo, un 57%. Sí que me da cuenta que los pacientes les va muy bien y muchos
comentan, ostras, ¿qué me has hecho? Porque en el momento de ponerle endovenoso se les van los acúfenos. Entonces, para comentar 4 cosas, lo que he visto a lo largo de mi práctica y esta experiencia es que al principio les ponía poca procaína endovenosa, empezaba con 2 o 3 y he acabado poniendo 10 y 20. A ver, no de golpe, 10 a un paciente al principio de la sesión y cuando acababa la sesión me volvía a pedir que le pusiera más procaína porque le relajaba muchísimo. Hay pacientes que es que hay que verlos, porque hay gente que es muy mental y les puedes poner mucha procaína, más de 10, y es que les hace cosquillas o metabolizan más rápidamente. A nivel de los ganglios, bueno, los que he comentado, el esfenopalatino, el óptico, a veces algún estrellado y a veces algún supremo, pero no he encontrado diferencia. Al principio a los pacientes les pinchaba, les hacía el completo y luego cuando venían más para control mejoraban sin hacer ganglios, con lo cual a los nuevos pacientes que iba incluyendo ya no les hacía ganglios, solo les infiltraba los ganglios cuando veía que no mejoraban lo que yo esperaba que mejorasen o lo que ellos esperaban mejorar. Este paciente que pongo aquí, comento, muy depresivo, era un paciente realmente muy depresivo, de los más depresivos, bueno, el más depresivo que he visto en mi vida, y este mejoró muchísimo en la primera sesión, mejoró tanto que yo pensé, este hombre me está tomando el pelo, porque empezaba, ¿pero qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Cómo es que ya no lo tengo? No es posible, ¿qué me ha hecho? Y hostia, la verdad que me asusté un poco y pensé, pues mejor es un cínico, ¿no? No lo acabé de entender, mejoró, pero estuve 24-48 horas sin acúfenos, volvió al cabo de 3 semanas, lo volví a pinchar, volvió a mejorar muchísimo. Era un hombre, bueno, depresivo y con un carácter muy especial. Cuando empecé, infiltraba con lidocaína. Este hombre vio que la lidocaína podía ser ototóxica, me pidió que pinchara con proca. Le pinché con procaína, entonces no mejoró. Y yo ya me quedé muy descolocada. Lo único que vi es que a lo mejor con procaína, en lugar de hacerlo al 1%, lo hacía al 0,5%, porque si no tampoco le encuentro más justificación. Este hombre dejó de venir, un día le iba bien y venía, pero un día dejó de venir, llamé y se me puso la mujer y le pregunto, bueno, ¿y qué pasa? ¿Va a venir? No, que no va a venir. Digo, bueno, pero ¿le pasa algo? ¿Se encuentra mal? ¡Que está enfermo, coño! ¡Que está muy jodido! Yo ahí me quedé pensando, ostras, mejor yo también tendría acúfenos, estaría muy depresiva, porque... hay pacientes, los acúfenos se asocian con hipoacusia, como todos vosotros me imagino que tendréis, las hipoacusias en algunos pacientes han mejorado, incluso con biometrías. La actitud del paciente importa mucho, hay pacientes que ves que no oyen, es que no escuchan a nadie, solo se oyen a ellos mismos. Entonces, esto no lo he tenido en cuenta, pero quizás a partir de ahora le marque una casilla. Entonces, como sorpresas, hay 2 pacientes que no les hice segmento oído, un paciente también con una tipología muy hipocondríaca y muy especial, que al pincharle en la zona temporal enseguida notó un cambio, bajó toda su ansiedad y todo su estrés, cambió tanto todo tan espectacularmente que pensé, no hagas nada más porque ya está muy bien. Y luego la otra que he comentado que no vino por acúfenos, en la primera vino por una fascitis plantar, esta paciente en la primera sesión le hice historia de vida, ni siquiera pinché la planta del pie. A la siguiente sesión, cuando comento cómo está, como comentario me deja caer que sus acúfenos habían bajado, disminuido al 50%, sin tocar segmento oído ni hacer nada orientado al oído. Y como conclusiones, pues que la terapia neural produce una mejoría en la percepción de los acúfenos en la mitad de los pacientes, esto en la globalidad, en los 75 casos que he tenido. Se hallaron diferencias significativas en los pacientes a los que se les realizó segmento oído. Los pacientes que han recibido procaína endovenosa mejoran más que los que no la han recibido. No se han visto grandes diferencias entre los pacientes que se ha realizado o no la infiltración de ganglios óptico y esfenopalatino y que algunos pacientes mejoran de la forma más inverosímil. Muchas gracias.